Chao, shalom, queridos hermanos. Un saludo especial para todos. Siempre es un gusto estar con ustedes cada vez que nos reunimos a través de esta transmisión, por la gracia de nuestro Adón Yahshua, que nos permite poder estar con ustedes en estos momentos. Nos gozamos de poder estar disfrutando de un nuevo día que acaba de comenzar hace unas horas atrás y justamente en día de Shabbat. Esperamos que todos ustedes lo estén disfrutando, que estén compartiendo en familia, disfrutando este hermoso día que Yahweh nos ha preparado. Un abrazo fuerte para todos y deseamos que lo que vayamos a compartir sea edificante, sea de bendición para todos ustedes y que podamos ampliar un poquito más el espectro de lo que la Torá nos advierte, nos enseña, nos exhorta de la maravillosa y nueva vida que hoy tenemos gracias a nuestro Adón Yahshua. Un abrazo gigante para todos. Dejo a mi esposa, quien los va a saludar. Shabbat Shalom a todos, a la familia de la fe en la emuná de nuestro Adón Yahshua. Como decía mi esposo, un nuevo yom, a la puesta de sol es un nuevo comienzo, una nueva misericordia, una nueva bondad que nuestro Abba Yahweh nos permite en este nuevo yom, en este nuevo día, un día que estuvo acompañado de un poquito de calorcito, de calor, ya que estos días han sido días bien fríos, mañanas bien frías, tardes bien heladas, pero siempre agradecidos de nuestro Avinu Yahweh por todo, por su bondad, por su cuidado, por su protección, por todas las promesas que Avinu Yahweh tiene sobre sus hijos fieles, los que agradan su corazón, los que de verdad se esfuerzan por agradar y contentar el corazón de nuestro Avinu Yahweh y siguen fielmente las pisadas de nuestro Adón Yahshua, que es el ejemplo, que es la instrucción que Él nos dejó, es obedecer a nuestro Abba, para así también ser llamados hijos de Yahweh Elohe, el único Elohe verdadero. No existe otro Elohe, sino que Yahweh es su nombre y su Hijo Yahshua, a quien honramos, a quien seguimos y a quien esperamos con todo nuestro corazón. Por eso nos esforzamos para ser hallados dignos ese día cuando Él regrese por nosotros, por los que le esperamos, por los que anhelamos ese día glorioso cuando suene el shofar y podamos escuchar el sonido de nuestro Adón Yahshua, que regresa en rescate por sus primicias. Anhelamos con todo nuestro corazón que nuestro Abba nos permita estar en ese lugar. Por eso cada día nos esforzamos, no solamente en los días de Shabbat, sino que la Torá dice que todos los días deben ser Shabbat en nuestro corazón, en nuestra mente. Todos los días debemos reflexionar nuestro corazón y seguir depurando, seguir limpiando nuestro corazón. Dice la Torá que debemos guardar aquí nuestro corazón, de toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y lo hacemos porque dice también la Torá que tenemos que estar en paz con todos, sin la cual nadie podrá ver al Adón Yahshua. Por eso debemos estar con nuestro corazón en paz, tranquilo, esforzándonos cada día de limpiarlo, de sanarlo, de restaurarlo y dejarnos restaurar por nuestro Abba Yahweh a través de su Hijo Yahshua, quien nos ha tenido tanta rajem, tanta gracia derramada, que no hagamos en vano la gracia de nuestro Adón, que por gracia nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha limpiado, ha sacado de nuestros labios toda esas palabras que a Él no le agradan, y ha limpiado nuestros labios y lo sigue haciendo, pronunciando los nombres santos, los nombres verdaderos de nuestro amado Yahweh y de su Hijo Yahshua. Agradecidos siempre de la bondad de nuestro Avinu Yahweh y deseando que la gracia, la rajem
el Java de nuestro Abinu Yahweh y de nuestro Adon Yahshua reine en sus hogares, en sus corazones. Y agradecidos porque podemos a través de estos medios que son las redes sociales poder entrar en la intimidad de su hogar y juntos compartir la Torá de nuestro Abinu Yahweh, que siempre lo haremos, eh, cada vez que Él nos pida hacerlo lo haremos y compartiremos su Torah, porque es la idea, que juntos sigamos creciendo, que juntos sigamos avanzando y que juntos nos podamos conducir al reino de Abinu Yahweh. Les bendigo, Shabbat Shalom a todos. Han sido días reflexivos, han sido días de meditación, días de mucha consternación producto de lo que ocurre en el Olam. Así es. Bueno, de lo que ocurre en nuestro propio país, ¿no? Así es. Hay mucho escozor y mucha tensión en el ambiente. Y lo que está ocurriendo en Europa, que es el caso de Francia, donde la violencia ya llegó a niveles de escándalo y de sumo cuidado para la nación, lo que revela una vez más que se cumple lo que la Torá dice respecto de los tiempos finales. Rumores de guerra, revoluciones por aquí y por allá, prácticamente una nación al borde del colapso de la guerra civil o de una guerra civil. De verdad que han sido días de verdad muy tensos a nivel del Olam y cada uno me imagino que personalmente está viviendo su propia batalla para avanzar hacia el reino. Y como les digo, fueron y son días de bastante reflexión y meditación y búsqueda de Yahweh en todos los aspectos, y es de esperar que todos podamos realizar este hábito, ¿no? Que además es un mandamiento, meditar y reflexionar de la propia vida y de lo que hemos adquirido gracias a Yahweh en relación a la Torá y a los mandamientos para poder cumplirlos. Así es. Entonces, es de esperar que cada día que pase, que cada día que avance, no sea un día perdido, no sea un día vano, no sea un día sin aprovechar. Una cosa es el trabajo y ser trabajólico y enfocarse solo en eso, y otra cosa es tener todas las cosas bajo control y en equilibrio constante, de modo que siempre la preeminencia la tenga nuestro Abba Yahweh, ¿vale? Que Él pueda tener un protagonismo en nuestra vida en todo sentido. Y justamente por ello es que hoy día quiero compartir con ustedes un breve estudio acerca de ensanchar el corazón. En la medida que vayamos leyendo pasajes de la Torá, vamos a ir comprendiendo qué es este ensanchar el corazón y que es vital, necesario y es una exigencia en el reino, en todo creyente, en todo renacido en Yahshua. Es una exigencia ensanchar el corazón. Y comenzamos diciendo que, primero que nada, no aprendemos por tradiciones, por dogmas o creencias populares asumidas o autoimpuestas. Todo eso es pagano, ya lo sabemos. Aunque sean herencias familiares, aunque sean tradiciones familiares que nos han sido inculcadas, si no está Yahshua, no está Yahweh, no está la Torá como guía y brújula de la conducta del ser humano, estamos hablando simplemente de creencias místicas, paganas, mundanas, que no tienen nada que ver con Yahweh. Aprendemos bajo la dirección del Ruach, que trata directamente con nuestro Lev. Lev en hebreo es corazón. Y para ello, después de salvarlo, después de limpiarlo, después de purificarlo, después de restaurarlo, lo que hace nuestro Adón mediante su gracia es ensancharlo para la gloria de Abinu Yahweh. Abinu, nuestro Padre, Yahweh. Y por eso hoy les quiero compartir qué significa entonces ensanchar el corazón. Primero que nada, es una orden. No es una orden directa, como un mandamiento. Te mando que ensanches. No, bueno, es algo tácito. Es decir, se da por entendido que así debe ser. Tu corazón debe ensancharse.
y para poder entenderlo tenemos que entrar en nuestro desarrollo y en nuestra maduración. No podemos madurar y obedecer los mandamientos de Yahweh sin antes ser preparados o probados. Este tipo de mensaje no a todos les gusta. Muchos lo rehuyen, como que mencionar la palabra prueba es como un imán. Y muchos piensan, ya va a hablar de prueba, nos vamos a llenar de problemas. Bueno, es una soberana estupidez pensar así, porque no es así. El trato del Abba es del Abba, ¿vale? Y todas las cosas en relación a lo que nosotros vamos a experimentar en el Olam, está todo escrito en la Torah. Y Yahshua lo dijo, y Yahweh lo dijo, los profetas lo dijeron, los Elohim lo dijeron, todos dijeron cuál era el proceso de nuestra conversión a Yahshua y del camino a seguir hacia el Malhut, ¿vale? Por lo tanto, sería necio pensar que va a ser todo como miel de hojuelas, y no es así, ¿vale? Entonces, no podemos madurar y obedecer los mandamientos de Yahweh sin antes ser preparados o aprobados y probados. Y solo de ese modo vamos a poder experimentar el ensanchamiento del corazón. Ahora tú dirás, bueno, ¿qué es este ensanchamiento del corazón? Básicamente nos estamos refiriendo a que seamos abiertos al entendimiento y comprensión de la palabra de Yahweh y por ende de la voluntad de Yahweh. Cuando la Torah habla de ensanchar el corazón, y que es un concepto que utiliza el rey David, ensanchar el corazón es comprender la voluntad del Abba Kadosh. Vamos a leer Tehilim 119, verso 32. Dice: con fervor me apego a tus misbot, a tus mandamientos, porque tú amplías mi corazón. ¿Vale? Con fervor me apego a tus mandamientos, porque tú amplías mi corazón. La traducción de corazón es igual a entendimiento, porque tú amplías mi entendimiento. Si ustedes analizan las palabras que utiliza vehementemente David, dice con fervor. Es decir, la vehemencia o la pasión con que lo dice es porque su corazón por fin se ensanchó, es decir, comprendió y entendió el mandamiento, la voluntad del Abba Kadosh, y ahora está en shalom con el Abba, y su corazón se expandió. El corazón por lo general lo situamos acá, pero es en relación a lo que está aquí, y que en definitiva es todo tu ser, ¿vale? Entonces tu corazón se debe ensanchar. La humildad, que es una maravillosa virtud en el reino, ensancha el corazón, ¿vale? Esto tiene que ver con ser probado. Cada vez que hablamos de humildad en la Torah, cada vez que hablamos de ser humildes, por sí solos difícilmente vamos a ser humildes, cabales. Porque hay gente que es humilde dentro de su contexto, pero ya, bueno, está allí. Y por lo general hay mucho adorno de egolatría y de vanidades y todo. Pero cuando hablamos de la Torah en relación a la humildad, estamos hablando básicamente de un trato de Yahweh para que el creyente o su hijo o hija sea humilde. Entonces tiene que ver con ser probados. Entonces, cuando somos probados en diversas intensidades, bueno, siempre somos humillados. Cada vez que tú y yo somos probados por Yahweh, Yahweh siempre lo que va a querer ver en nosotros es humildad frente a la prueba. De modo que lo podamos reconocer a Él como el gestor de esto. Obviamente hay cosas que no son directamente de Él, sino que es un acoso que recibimos como daño colateral por vivir en el Olam. Pero si lo vivimos es porque el Abba lo permite, ¿vale? Sin que sea a su voluntad directa sobre nosotros. Él no desea el mal sobre nosotros, pero utiliza todas las cosas posibles para que tú y yo podamos crecer y podamos madurar. Entonces, en la medida que comprendemos cuál es la voluntad del Abba, bueno, entendemos que su voluntad es mayor que la nuestra. Entonces, así aprendemos sus estatutos. Y en el fragor de la prueba, la gracia del Adón nos sostiene y ensancha el corazón, ¿vale? Es decir, aprendemos.
Cuando la sabiduría abunda, pongan atención a este punto, cuando la sabiduría abunda, siempre el dolor de la prueba disminuye. Cuando la sabiduría abunda, es decir, cuando comprendes, cuando te das al entendimiento, cuando dedicas tiempo y determinación en entender lo que Yahweh quiere decirte, estás aplicando sabiduría. El Ruach de Yahweh viene por la promesa del Adón y se derrama la sabiduría y puedes comprender. Entonces, cuando aumenta la sabiduría, el dolor de la prueba disminuye. Cuando es a la inversa, y es la necedad la que abunda, la torpeza o la terquedad, entonces vivimos la prueba en todo su esplendor. En todo su esplendor. ¿Vale? Siempre somos probados. Siempre, siempre. Y la razón es porque no siempre adquirimos sabiduría. Y menos andamos en ella. Entonces, esta prueba básicamente es necesaria para nuestra maduración. ¿Vale? Por mucho tiempo acuñamos una frase y era que si no aprendes por sabiduría, que es lo primero que Yahweh ordena, busca sabiduría, pide sabiduría, o binah, que serían en hebreo, que también significa entendimiento. Busca, la sabiduría clama por las plazas, búscala, deséala, y yo la derramo abundantemente sobre todo aquel que la quiera. Vivir, experimentar, desear y compartir. Pero como no es así, bueno, es necesario que sea aplicada la humildad para entender qué es lo que desea Yahweh que aprendamos. Y en ese fragor, que yo le llamo que es la intensidad peak de la prueba, es cuando Yahweh intenta de modo extremo hacer que el corazón se ensanche y que tú puedas entender y comprender lo que Él desea en su Torah. Porque a veces leyendo no entendemos. A veces estudiando no entendemos. O sí entendemos, pero todo queda a nivel pedagógico, a nivel informático, pero no pasa a la práctica. Y la idea es que todo conocimiento que recibimos de la Torah lo practiquemos. Y en la medida que lo practiquemos habitualmente se vuelva un hábito y por ende un estilo de vida, que es lo que desea Yahweh forjar en toda su cajal, que ésta pueda vivir reino. De pronto mucha gente me ha dicho, no una vez, muchas veces, que Yahweh, nuestro Yahweh, es estricto, porque está escrito, es celoso y fuego consumador y todo eso. No creo que Yahweh sea estricto, porque ser estricto implica una actitud dominante a la fuerza para poder generar un cambio de conducta. Humildemente pienso eso. Básicamente lo que Yahweh es justo. Entonces lo estricto que ve la gente en Yahweh es su justicia, que Yahweh nunca la va a traspasar. O es sí o es no, pero no hay términos medios. Y esa justicia se fortalece aún más y se convierte en paternidad cuando el amor de Yahweh también actúa de forma conjunta con ella, con la justicia. Entonces no es que Yahweh sea estricto y nos quiera mandar prueba tras prueba para humillarnos. Cuando digo humillarnos no es en el sentido denigrante del ser humano, es en el sentido de que el hombre comprenda su posición delante de Yahweh y comprenda que su voluntad es más perfecta que lo que nosotros buscamos y deseamos todos los días. Así es. A menudo nuestro corazón está inclinado al mal. Así es. A menudo. Yo no soy una mala persona. Ese es uno de los argumentos que la religión acuñó como uno de sus verdades fundamentales. Y es que somos buenos. Que en lo profundo del corazón somos buenos. Y bueno, no nos podemos engañar. La Torah incluso habla acerca de eso. Dice, porque no hay ni uno bueno, ni hay ni uno justo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Abinu Yahweh. Están lejos de la herencia, están lejos del Olam, están lejos de su reino, mejor dicho. Por lo tanto, creer que somos buenos en esencia es un error y un autoengaño. Así es. Porque el corazón del hombre está inclinado siempre al mal. ¿Vale? Entonces, la humildad ensancha el corazón. Toda vez que tú experimentes acoso, prueba, como tú quieras llamar, tribulación si quieres, estamos viviendo la angustia de Jacob, y esto es escritural, y es todo este acoso que recibimos por ser quienes somos.
Básicamente, la angustia de Jacob, que vive la Cajal, pero que no vive el Olam, y que vive la Cajal, es por causa de ser quienes somos. Somos luz en el Olam. Por lo tanto, esa luz siempre van a intentar apagarla, directa o indirectamente. Hasatán y el Olam mismo. Por lo tanto, la prueba que viene no es para humillarnos y denigrarnos, es para que podamos entender quiénes somos y quién es Yahweh. Y Yahweh pueda recibir la honra debida a su nombre y nosotros comprender que somos hijos redimidos, salvados, sanados, restaurados para su gloria, para un fin mucho mayor, que es su reino, la vida eterna. Entonces, esta humillación básicamente es probar el corazón de tal manera que éste se ensanche y pueda entender. Recuerda, el concepto de ensanchar tiene que ver con entender y comprender la voluntad de Yahweh. ¿Vale? ¿Cómo? Que esté apto. Para ser apto, claro. Nadie está apto de la noche a la mañana. Por eso comencé diciendo que tenemos que ser preparados y probados. Para que tu corazón se ensanche y puedas entender y comprender la voluntad de Yahweh, debe ser preparado y probado para ser aprobado. Y cuando eres aprobado, entonces estás apto. ¿Vale? Yahweh nos manda a ensanchar el corazón. No podemos madurar sin cambiar. ¿Comprendieron? No podemos madurar sin cambiar. Hay gente que dice, uy, yo he cambiado tanto. He cambiado mucho. Desde que entré a los caminos de Yahweh, la Torah, la senda antigua, he cambiado mucho. No tienen ni idea de cuáles son los mandamientos de Yahweh, no saben cómo explicarlos, olvidan fácilmente las fiestas solemnes, olvidan fácilmente que no deben comer cualquier cosa, pero sienten que han cambiado mucho. Y no es eso. Lo que pasa es que su conducta se ha apaciguado. Los pecados que antes cometían ya no los cometen con la intensidad de antes. Lo que había dominante en ellos, potencialmente Yahweh lo puede haber sacado de raíz. Genial. Pero no existe una maduración total, sino que hay como te digo, un apaciguar de la conducta. Ahora es más pasivo. Entonces mucha gente piensa que por estar en esa condición ahora de Shalom, piensan que han cambiado mucho. El cambio básicamente implica haber madurado. Y madurar significa dejar de ser verde. Y estoy usando la analogía de la fruta, ¿no? Es dejar de ser un infantil, una persona que vive de cosas pueriles, infantilismos o cosas que no tienen mayor trascendencia, y ahora sí vive por las cosas que realmente vale la pena vivir y que son los principios de Yahweh. Entonces, no podemos crecer sin ser renovados. Eso es imposible. Es imposible. Entonces, quienes creen ser salvos y creen ser hijos de Yahweh, pero como te digo, siempre olvidan o ignoran su voluntad, su palabra, y permanecen en un estado tibio y latente, sin progreso, bueno, son solo religiosos. No hay otra explicación, son solo religiosos. Porque entendamos, el que de verdad obedece los mandamientos de Yahweh, evidencia el mandamiento en su forma de vida. Amén. En su forma de vida. Obedeciendo desde los mandamientos más llamativos, si se quiere, hasta las cosas más mínimas. Hay gente que de pronto piensa que somos tan quisquillosos porque los alimentos buscamos que los componentes que tenga no transgredan Torah. Porque los alimentos en su elaboración ya están contaminados. O vienen con cerdo, mezclado con cerdo, o tienen otros aditivos que tienen que ver con ciertos insectos que no son kosher. Como el típico color rojo que tienen las mermeladas, los yogur y toda esa cosa, y que son cochinillas, que es una oruga, que no es kosher. Los únicos insectos kosher que son para el consumo humano es el grillo y la langosta, no hay más. Pero los demás no son kosher. Todos esos funcionan en relación a la ecología, pero no son para alimento. Entonces, de pronto, están exagerados que eso. Y no es eso. Es porque nuestro cambio y nuestra maduración nos exige hacer lo correcto mientras esté
a nuestro alcance el hacerlo, porque hay cosas que obviamente no vas a poder controlar en el Olam. Tú no sabes si el que te atiende es pagano o no. Tú no sabes si el que te atiende cree o aborrece allá. Tú no lo sabes. Entonces son cosas que no podemos controlar. Pero lo que sí está a nuestro alcance para nuestra vida, nuestra intimidad, y sí podemos dirigirnos a través de la Torah de Yahweh, lo vamos a hacer. Entonces buscamos, y hasta palabras que a veces son químicas. ¿Qué significa tritritol, trimitritatol? Esta cosa es cerdo, pero camuflado con otro nombre. Y empezamos a buscar así. Ustedes dirán, bueno, que ustedes dilan muy fino, no muy exagerado. Me da lo mismo. ¿A qué quiero llegar? A que en la medida que uno madura, cambia. En la medida que tú eres renovado, creces. Y cuando entiendes la voluntad de Yahweh, te esfuerzas por agradarlo. Porque sabes que esto es un impulso que te lleva a su reino. Vamos a leer Yesayah 54:2. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda, extiende el tamaño de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Bueno, Yahweh exhorta por medio del profeta Yesayah o Isaías acerca de los tiempos de prosperidad que iba a vivir Israel, ¿no? Y lo mismo le promete a su cajal. Actualmente, esta es una palabra viva y proféticamente actual para la cajal de Yahshua. Y para ello Él nos ordena crecer, madurar y así poder obtener sus promesas sin estorbo. Vamos, crece, madura, avanza. Lo mismo dijo Pablo, no pueden seguir bebiendo leche. No sean fluctuantes, no pueden seguir siendo fluctuantes. Es necesario que vuelvan a la leche materna cuando ya debieran comer alimento sólido. No pueden volver a los antiguos rudimentos que dejaron atrás. Tienen que avanzar. Entonces, Yahweh nos manda a ensanchar el corazón. Tú y yo debemos estar totalmente persuadidos de que no podemos estar estancados. No podemos vivir de modo reactivo por toques. Antes vivíamos por toques. Emociones. Por emociones, justamente. Antes, si no llorábamos a destajo en la reunión, no estuvo la presencia. O si no sentíamos un calor que nos invadía, o si la palabra no nos impactó y cosas así. Obviamente todo eso es emoción, sentimentalismo, romanticismo religioso. Hoy no. Hoy Yahweh nos ordena porque somos pueblo. Somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por el Abacados a través de Yahshua. Real sacerdocio, nación santa. Wow, gracias, Abba. Otra cosa que ensancha el corazón es hacer teshuvah. Teshuvah ensancha el corazón. Todo lo que no entendemos y no comprendemos, aunque leamos la Torah, se debe solo a una poderosa razón, y es que no ha habido un arrepentimiento de corazón. ¿Qué tendrá que ver el arrepentimiento con abrir el entendimiento? Bueno, no sirve solo tranquilizar la conciencia. Esto es algo recurrente en el mundo religioso. De lunes a viernes o a sábado es una vida de pecado, literalmente. Pero el domingo es el día de la santificación, ¿no? Y muchos llegan a la reunión dominical a adorar a su Dios Sol sin darse cuenta que lo hacen todos los domingos. Y ahí se arrepienten, lloran y claman y suplican. Son renovados. Algunos dicen, fue lavado por la palabra. Y cosas así, y la gente tranquiliza la conciencia, aplaca la conciencia, pero no existe arrepentimiento genuino, pues la vida continúa bajo el mismo círculo vicioso. Tampoco sirve hacer cosas buenas para sentirse perdonado o sentirse aprobado, porque la que debe hablar aquí delante de Yahweh es tu emuná, ¿vale? Entonces tampoco es correcto. Para que el velo sea quitado, escuchen, para que el velo sea quitado, debe haber arrepentimiento de pecado. Así es, cuando hacemos teshuvah, el pecado es perdonado
porque eso hace el arrepentimiento, hace que uno vuelva en sí, reconozca y vuelva a casa, en este caso alaba a Yahweh, y suplique su perdón. Y por medio de la sangre de la Don Yahshua, Yahweh entrega ese perdón y esta persona es, valga la redundancia, perdonada, ¿vale? Y la mente, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, la mente es abierta para que pueda comprender la voluntad de Yahweh y entender las cosas que lo tenían atado y que lo hacían estar en perdición. Esta apertura de mente borra y saca de cuajo la ignorancia hacia la Torah. Entonces, para esta vez hacer lo correcto, ¿no? Entonces, el arrepentimiento dispone el ensanchamiento del corazón. Y vamos a leerlo. Corintiyim Bet, 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan a Yahshua HaMashiach, dice Shaul, se les quitará el velo. Cuando se conviertan a Yahshua HaMashiach, se les quitará el velo. ¿Qué debe haber para convertirse a Yahshua? Teshuvah. Debe haber teshuvah de pecados y reconocer al Adón como el Salvador para que haya salvación. Entonces, Shaul exhorta en todo el capítulo 3 acerca del pacto de Moshe y del pacto de Yahshua y enseña que solo arrepintiéndose de sus pecados van a poder comprender lo que hasta ahora no pueden comprender y no pueden ver por causa del pecado que tenía el pueblo judío contra el Mashiach Yahshua, porque no lo reconocían como Salvador. Entonces, Shaul les explica a todos los que seguían aferrados a la ley de Moshe, les dice, cuando ustedes se conviertan a Yahshua, ese velo que tienen les será quitado y van a comprender que es gracia, ¿vale? Que no es la anulación del pacto, sino una perfección del pacto, ¿me entienden? Pero está aludiendo a un velo, no pueden entender, no pueden ver, porque no hay arrepentimiento de pecado. Entonces, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados de modo genuino y sincero, nuestro entendimiento automáticamente está predispuesto a entender la Torah. Yahshua sopló sobre sus discípulos y dice la Torah que sus mentes, su entendimiento les fue abierto y pudieron comprender las Escrituras, ¿vale? Ellos estaban ya arrepentidos de sus pecados y seguían a la Don Yahshua por todos lados. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Cada vez que nos arrepentimos, tenemos la posibilidad de recapacitar y entender la voluntad de Yahweh, ¿vale? Porque el velo siempre van a querer volver a ponerlo, y el velo, y no solo eso, el bozal también. Entonces, es un acto constante y debe ser sincero, para que no sea un acto religioso simplemente, como te acabo de decir, de aplacar conciencias. No es la idea, ¿vale? Entonces, hacer teshuvah ensancha el corazón, pero esto debe ser sincero y genuino. Debe haber un peso, necesariamente un peso de culpa, para que esto tenga efecto y el corazón se pueda ensanchar, o en este caso el conocimiento o la mente pueda entender las razones del Apa, que es su voluntad perfecta. Ahora, ¿quiénes pueden ensanchar el corazón? ¿Quiénes? Solo los espirituales tienen ensanchado el corazón. Si alguien no ha hecho teshuvah, entonces no está en ruach. Si alguien ha hecho teshuvah de modo hipócrita, de modo ambiguo, de modo religioso, no tiene el ruach. Compréndanlo. Cuando el entendimiento es difícil o casi imposible, por más que se enseñe o instruya, se debe a dos razones, básicamente a dos razones. La primera es terquedad, y esto básicamente es rebeldía que debe ser perdonada, pues es un pecado. Y otra razón, y es la más recurrente, y es que estemos frente a hombres y mujeres naturales. Un hombre natural o mujer natural es una persona que vive de lo material, está aferrado a la tierra, al olam, a la carne, al mundo. Bueno, estas personas no tienen el ruach de Yahweh. Por eso piensan que ser hebreo
que ser israelita. Mira los conceptos, ser israelita. Pero usted no es chileno. No pueden entender eso, ¿vale? ¿Por qué hablan así? Una vez me dijeron, ¿sabes que no le entendí nada el sermón? Bueno, cuando comenzamos, cuando ya nos llenó el corazón, estábamos tan apasionados con el hebreo que hablábamos una palabra en hebreo y otra en español. Entonces mucha gente decía, bueno, o hable en hebreo o hable en español, pero no mezcle porque no entiendo, ¿vale? Pero para nosotros era fluido, entendíamos. Y gracias a Yahweh entendemos, ¿no? Entonces para ellos esto es una locura. Para tu familia es una locura. Que tú hoy abraces la fe hebrea y que ya no defiendas la palabra errada. ¿Cuál es la palabra errada? Es lo que tú llamas Biblia. Eso es una dabar errada, porque la correcta dabar es Torah, la instrucción de Yahweh dada a su pueblo hebreo escogido desde el inicio de la creación y que persiste hasta el día de hoy. Entonces para ellos es una locura, no lo pueden entender. Menos aceptan nuestra forma de vida y menos toleran la obediencia a la Torah y a los mandamientos. ¿Y ahora por qué no comes esto? ¿Por qué me desprecias los alimentos? No es que lo desprecies, es que no es kosher. ¿Qué es esa cosa? Kosher. Lo permitido. Bueno, en hebreo significa autorizado o permitido. ¿Y qué? ¿Dios no te deja comer ahora? No es eso. Es que es un alimento que contamina el cuerpo y Yahweh ordena no comerlo por salud y bienestar de su hijo. Entonces la gente, ¿dónde se ha visto? Porque todo lo que el ser humano realiza es por herencia y por tradición. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha comido esto. Entonces, como que transgredir esa norma es estar fuera de foco. Nos sacan de contexto lo que siempre se nos enseñó, lo que Yahweh ha bendecido o ha purificado. Bueno, no más lo que, llames inmundo. Claro, más que sacar de contexto es malinterpretar un texto. No llames manipular. inmundo lo que Yahweh limpió. Así es. ¿Me entiendes? O todos los alimentos son santificados por medio de la acción de gracia. Y tú me dices ahora que eso no es kosher. No, kosher. Porque no entienden, ¿vale? Entonces, no aceptan nuestra forma de vida. Les es locura. Pero tú y yo lo tenemos clarísimo. Lo entendemos a cabalidad. Pero para ellos es una locura. Le generamos resistencia. O de pronto, por algo ese motivo, estamos en casa de algún familiar y no saben cómo atendernos o qué darnos. O, bueno, como ustedes ahora son especiales, ¿qué comen, siervo? Entonces, ¿me entiendes? Porque para ellos les es locura. Entonces, estas personas, al ser naturales, son religiosas, incrédulas, mundanas, carnales, paganos, ¿vale? Porque solo pueden entender lo que su vista les alcanza a demostrar que es así o no. ¿Por qué? Porque la Torah y las cosas de Yahweh solamente se pueden entender en Ruach. Y solamente quien vive en Ruach puede ensanchar el corazón, ¿vale? Es típico y es muy, muy, muy recurrente escuchar a personas que detestan leer. Por ejemplo, América Latina es el continente menos lector que hay. Europa viven leyendo, leen de todo, se devoran los libros. Los latinos, en términos generales, detestan leer. Tú dirás, sí, es que es parte de la cultura. Yo diría que eso es un engaño de Hasatán. Porque si no eres capaz de leer, bueno, la Torah, las escrituras, están totalmente vetadas para ti. Vetadas. No, yo prefiero escuchar audiolibros. O sea, la pereza es tan grande que prefieren que alguien les lea en vez de ellos leer. Cuando la fuente de conocimiento más enriquecedora es cuando el lector consume el texto. Busca, indaga, investiga, escudriña, ¿no? Que es el concepto que dice la Torah. Y se cumple lo que está escrito, el que busca, encuentra. Entonces,
El Olam no puede entender porque no vive en Ruach. Le es una locura todo esto y así lo expresa 1 Corintios 2, 14, 16. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach, porque para él son una locura, y no las puede comprender por más que les expliques, porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, el hombre que vive en Ruach, lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Cada vez que leemos esto, surgen interrogantes. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Por ejemplo, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero a él nadie lo juzga. ¿Se está refiriendo al juicio? ¿O se está refiriendo a entender y comprender la correcta verdad de Yahweh? El que hace la verdad de Yahweh no peca y por ende no es juzgado de pecado. ¿Me entiendes? Pero el que vive en Ruach sí puede juzgar a otro, es decir, lo puede corregir, porque está en oscuridad. Obviamente, nadie puede conocer la mente del maestro, nadie puede entender ni instruir a Yahshua, pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¿Qué significa esto? Tener la mente del Mashiach significa que por tener el Ruach de Yahweh, podemos comprender las Escrituras y por ello podemos pensar como piensa nuestro Adón Yahshua, porque seguimos sus pisadas y obedecemos sus instrucciones. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, dijo Yahshua, mas yo os digo. Por lo tanto, los Sheluhim o sus Talmidim, discípulos, escuchaban lo que él decía y podían comprender la voluntad de Yahweh en Yahshua y podían pensar y conducirse en la vida como el Adón Yahshua. Es lo mismo con nosotros hoy, guardando siempre las proporciones, pues estamos en una maduración constante, ¿vale? Entonces, sí podemos tener la mente del Mashiach, podemos pensar como él, porque tenemos el Ruach de Yahweh, porque no somos naturales. Tú y yo hoy somos espirituales, porque por gracia de Yahshua, hoy tenemos el Ruach de Yahweh, que nos dirige a toda emet y a toda justicia, ¿vale? Los corazones estrechos, bueno, ya esto es distinto al corazón ensanchado, los corazones estrechos siempre simulan santidad, siempre. Muchos creyentes viven simulaciones de espiritualidad y esto es producto de hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Bueno, es falsear, fingir, aparentar, disfrazar la fe y la obediencia a Yahweh, ¿no? Son corazones carnales, o bien corazones naturales, o maduros e ignorantes, o son corazones simplemente limitados y estrechos. Por las razones que ya mencionamos, o falta teshuvá, o son inmaduros, aún tienen el velo, o son tercos, y etcétera, etcétera. Bueno, en todos ellos este proceso de ensanchamiento del corazón continuará. En todos estos estrechos de corazón, el proceso de ensanchar el corazón va a continuar y se hará más o menos intenso en la medida que deseen fervientemente comprender y amar la voluntad de Yahweh. Así es. Si estos simuladores logran comprender a tiempo la voluntad de Yahweh, obtendrán la promesa de la vida eterna, ¿no? Su determinación y deseo puede hacer que la rajem se derrame sobre ellos y su corazón sea ensanchado y puedan comprender lo que por rebeldía, altivez y orgullo no han podido entender. Y por eso viene una y otra vez la mano de Yahweh, una y otra vez. Por mucho tiempo escuché de gente que decía, bueno, y hablo en términos religiosos, me pongo bien chilensis, me pongo las pilas con el Señor y me lleno de pruebas. O sea, mejor me estoy tranquilito, ¿me entiendes? Bueno, eso que ocurría en términos religiosos, literalmente ocurre en la Cajal, literalmente ocurre en el pueblo de Yahweh. Todo aquel que decide
por Yahshua, debe saber que será probado, como el oro en el crisol. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser? Porque somos carnales. Si no obedecemos como debe ser la Torah, nos volvemos carnales. ¿Qué es un carnal? Alguien que, conociendo la espiritualidad, la rechaza y prefiere ser carnal, es decir, vivir de acuerdo a sus deseos y pasiones. Entonces debe venir la prueba para hacer que Yahshua crezca y nosotros menguemos. Es así. En el libro de Jacob, o libro de Santiago, capítulo 1, verso 26, dice que si alguno se cree santo, y aplica el concepto religioso, y no cuida su palabra, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Si tú te crees santo, pero no eres capaz de frenar siquiera tu lengua, de nada te sirve la religiosidad. Eres solamente un simulador, eres solamente un hipócrita. Lo mismo acusó el Adón Yahshua en Matillaj 23, acerca de los fariseos y escribas, quienes se hacían ver muy santos y religiosos, pero solo eran simuladores, hipócritas, porque ataban al pueblo a cargas muy pesadas que ni ellos estaban dispuestos a cargar. ¿Me entiendes? Entonces, claramente su hipocresía era aberrante y condenable. Desde el verso 13 hasta el verso 29, Yahshua acusa a los fariseos y escribas de ser hipócritas, abominables ante Yahweh. Y si tú lees los demás textos en relación a la hipocresía, Yahshua es severo, sepulcros blanqueados, están llenos de hueso de muerto, generación de víboras, bueno, producto de su hipocresía que no toleraba, porque ellos se jactaban de ser fieles observantes de la Torah de Yahweh, ¿no? Yahweh es bueno, hermanos. La prueba del Abba siempre busca ensanchar el corazón. Así es. Cada vez que Abba nos prueba es para ensanchar nuestro corazón, que nuestro entendimiento se expanda, que nuestro entendimiento se proyecte más allá de lo que hoy tenemos, para que la voluntad de Yahweh se perfeccione en nuestra vida. ¿Me das a entender? Para que se perfeccione en nuestra vida. Porque en la medida que la voluntad de Yahweh transita por nuestra vida y es parte nuestra, toda la promesa de la vida eterna y de la transformación en ser ciudadanos del reino tiene efecto. Y podríamos decir con certeza entonces de que estamos sellados y que somos escogidos y que potencialmente somos Cajal Filadelfia. ¿Vale? Los cambios de temperatura siempre afectan mi garganta. Entonces, la prueba del Abba siempre va a provocar ensanchar el corazón. El acoso, la presión y aún las angustias del tiempo presente son necesarias justamente para expandir el corazón. Saben que solo Yahweh sabe cuánta angustia tú y yo necesitamos. Solo Yahweh sabe cuánta presión tú y yo necesitamos para abrir el corazón. ¿Vale? Pero de cada uno de nosotros depende si aprendemos o no del pasado que estamos dejando atrás. El proceso del Adón en nuestras vidas, tú y yo no lo podemos detener. No, su proceso, cómo el Adón Yahshua nos trata para forjar en nosotros reino, no lo podemos detener y menos acortar. Pero sí podemos hacer que dure más de la cuenta si permanecemos en rebeldía o en desobediencia. Está claro que todos los que rinden examen, son aprobados, dejan de dar pruebas. Si tú rindes un examen y apruebas, dejas de dar prueba, de rendir examen.
¿vale? Cuando sacas buenas calificaciones, eso es obvio. Entonces, esto solo lo sabe Yahweh, si estás calificado o no, y cada uno en su corazón, mediante su avance y transformación en hijos de Yahweh. Cada uno de nosotros lo sabe en su interior. Claro, difícilmente alguien puede sentirse totalmente salvo, si incumple a diario la Torah de Yahweh. Si la olvida, si no la estudia, si no la escudriña, si la mira en menos, si la posterga, después, nadie que actúe o reaccione así puede pensar siquiera que está en shalom con el Abba. Puede estar en shalom consigo mismo, pero no con el Abba, ¿vale? Porque toda prueba tiene como fin ensanchar el corazón. Por lo tanto, toda la presión que se nos ejerce, toda la angustia que toleramos o soportamos, es justamente para todo esto, ensanchar. Lo primero que resulta de esta prueba es el bendito ¿por qué? La mayoría reacciona con una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que discute con Yahweh. No lo acepto, no lo tolero. Tu palabra dice esto. ¿Por qué me pasó esto? Así no, entonces no. ¿Me entiendes? Y lo único que quiere hacer el Abba es abrir tu mente para que puedas entender más de lo que entendías ayer. ¿Me entiendes? Y más cerca estés del reino para que puedas estar con el Abba en el tiempo señalado. Es la idea del Abba. Entendamos en términos prácticos entonces qué es este corazón, ¿vale? Porque cuando hablamos de corazón, lo primero que tú piensas es pum, 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 el corazón que late y palpita, ¿no? Bueno, no viviremos jamás en Ruach si persistimos en simular, si persistimos en aferrarnos a la religión o en resistir el cambio que Yahweh desea provocar, ¿vale? Todo esto no se llevará a cabo hasta que permitamos a nuestro Adón limpiar, purificar, quebrar y romper todas las cosas que aún ataban o atan el corazón, ¿vale? Y así éste pueda ser ensanchado en el conocimiento de la voluntad perfecta del Abba Yahweh. Ningún corazón ignorante será rescatado, ¿vale? Ningún corazón ignorante de la Torah será rescatado. Porque la orden de Yahweh, mandamiento de Yahweh, es que entendamos sus razones, que aprendamos sus mandamientos y que los vivamos. Y no solo eso, que los enseñemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, mutuamente, y que estemos en constante aprendizaje de las Escrituras para comprender la Torah del Abba, ¿vale? Por lo tanto, ningún ignorante de la Torah será rescatado. Porque si permaneces ignorante, lo único que necesitas con urgencia es ser purificado y ser ensanchado en tu corazón, ¿vale? Y ahí viene nuevamente lo que acabamos de compartir, hacer teshuvá y todo eso. Existen corazones tercos, existen corazones temperamentales, indomables, ariscos, corazones inmaduros e infantiles, corazones juveniles o joviales, corazones recién nacidos. Como sea cada uno, todos igualmente serán tratados para que sus corazones se ensanchen camino a Yahweh y a su reino. No importa cómo sean. Es que yo soy muy rápido de genio, es que yo soy así. Algunos típico que se sienten identificados con algún apóstol. Sobre todo el que es violento, impulsivo, ¿no? Yo soy medio Pedro. Como seas. Yahweh lo único que desea es abrir tu mente y ensanchar tu corazón para que comprendas su voluntad. Y para ello, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Te va a probar. Sí o sí. Hasta que comprendas lo que Él desea que tú entiendas. ¿Y qué desea Él que entienda? ¿Qué crees tú que Yahweh desea que tú entiendas? ¿Qué crees? No sé, que deje de ser así. O que entienda esto. Lo que Yahweh quiere que tú entiendas es su todo. No cositas. La religión vive así. Dios quiere sacarte la ira, Dios quiere sacarte el mal humor, Dios quiere sacarte
lo necio, lo terco. No, Yahweh quiere que tú entiendas su todo. No quiere que entiendas un misbot, un mandamiento. Quiere que entiendas los 10 mandamientos. No quiere que entiendas solo una fiesta solemne. Quiere que entiendas todas las fiestas solemnes. No quiere que solamente comas una cosa. Yahweh quiere que entiendas la ley de la alimentación, la ley de la pureza sexual, la ley de la vida conductual. Yahweh desea que tú entiendas el todo de su voluntad. ¿Vale? Él no quiere cambiar aspectos de tu personalidad. El Abacados Yahweh quiere transformar toda tu naturaleza en una nueva criatura. Y para ello debes comprender el todo de su voluntad. Y para que aquello ocurra, debes ser ensanchado. Para que entiendas la Torah en la medida de la búsqueda, de la lectura, del deseo, de la pasión por entender al Abba. ¿Ok? ¿Quiénes me buscarán? ¿A quiénes me dejaré encontrar? Dice Yahweh cuando su pueblo pecó. Me dejaré buscar por aquellos que no me buscaban. Aquellos que no eran mi pueblo, a ellos iré, porque a quienes me mostré me rechazaron. Hoy somos todos esos nosotros. Estábamos sumidos en religiones sin darnos cuenta y el Abba tuvo Rahem. Y hoy tú y yo estamos camino al Malhut. A poco tiempo de ser rescatado. ¿Qué decías? Conocerán la verdad acerca de mí, sí, Yahshua. Y la verdad acerca de mí os hará libres. Así es. Y conoceréis la Emet, la verdad. Y la Emet sobre mí los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la ignorancia, de la religión, de todo eso que nos apartaba de él, para estar con Yahweh en su reino en el día prometido. La palabra corazón en hebreo es lev, pero su significado es muy amplio, por lo tanto se aplicará el concepto en las diversas reacciones del ser humano en su interior. Por ejemplo, se define como sentimiento, razonamiento, voluntad, intelecto, cordura, juicio, sabiduría, entendimiento, decisiones y etc. Fíjate, todo eso significa la palabra lev. Todas estas definiciones interpretan el interior del ser humano en su conciencia que implica razonar, reaccionar y la memoria. ¿Vale? Al ser un concepto amplio, representa la forma íntegra de la persona. De toda cosa guardada, Mishle 4:23, guarda tu lev, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, si tú ves las traducciones actuales, de toda cosa guardada, guarda tu mente. Porque de la mente fluyen las ideas que dan forma a la vida. Wow, tremendo, ¿no? Por eso vemos en las escrituras que Yahweh siempre se refiere al corazón del hombre como lo más importante para ser tratado. Dame, hijo mío, hoy tu corazón, dámelo hoy, ¿vale? Para que sea sanado, limpiado y restaurado a su voluntad, ¿no? Y una de las acciones de ensancharlo en el conocimiento necesario para que podamos comprender cuál es nuestra vida es justamente que seamos preparados y que seamos probados para que este ensanchamiento sea productivo y entendamos perfectamente su voluntad. Hablar del corazón es muy extenso. Esta vez quise compartirles lo necesario, que es dejar que nuestro Abacados nos ensanche el corazón y podamos así comprender su perfecta voluntad. Tenemos la gracia del Adón, tenemos la supervisión del Ruach de Yahweh, tenemos las escrituras. Solo hace falta la voluntad justa, el temor necesario y el amor profundo por nuestro Abacados, que desea con todo su ser mostrarnos todo su favor y su amor. Solo necesitamos eso. Voluntad, voluntad, voluntad justa. ¿Vale? El temor necesario a Él. Y amarlo de todo corazón para que ese ensanchamiento se provoque. Y tú y yo podamos comprender lo que antes no entendíamos. Yo sé que muchos de ustedes a estas alturas ya comprenden bastante de las escrituras. No son maestros o no son eruditos, pero están comprendiendo
progresivamente las Escrituras y sin duda su cambio es evidente. ¿Por qué? Porque obedecen y cumplen mandamiento. Es evidente. Pero hay otros que no. Aún persisten en estar en estados latentes, obedeciendo uno que otro misbot y olvidando la gran mayoría de lo que Yahweh ha ordenado y lamentablemente se perfilan como religiosos crónicos, pero abrazando la Torah. Y esos no son salvos. Por eso definan su corazón y déjense moldear. Dejémonos moldear. Y ante la prueba, ante el acoso, la dificultad, más que asustarnos como si algo extraño nos ocurriera, entendamos qué es lo que el Abacados Yahweh quiere que entendamos y aprendamos y que aún no hemos aprendido y que aún no hemos restaurado en nuestra vida. ¿Vale? Ese es el punto. Antiguamente se decía, ¿cómo era? No pidas fortaleza. No le pidas fortaleza. No, paciencia. Claro, no pidas fortaleza, pide paciencia. O no pidas paciencia, pide fortaleza. Y otros decían, no pidas fortaleza, pide sabiduría. Porque si pides paciencia te vas a llenar de pruebas. ¿Quién quiere pruebas? Nadie. No pidas fortaleza, es lo mismo. Para hacerte fuerte vas a ser probado. Mejor pide sabiduría. La sabiduría es el saber del cómo de las cosas. Entonces es más rápida la evolución. Y te evitas todo este aporreo. Tiene algo de cierto, porque aquel que inquiere la sabiduría, obviamente aprende más rápido y comprende mayormente la voluntad del Abba que aquel que es terco y necesita ser probado. Pero no es el punto. Yo no manejo la prueba. Ni tú, nadie. Eso lo delimita Yahweh. Él sabe cuánta presión tú necesitas. Él sabe cuánta angustia tú necesitas. ¿Me entiendes? Pero esto es gravoso, no. No es agradable en muchos aspectos, pero no es algo gravoso, pues nunca te será dada una carga más grande que la que puedas soportar. Y será a tu medida y a mi medida para que podamos entender y comprender. Rehuir la prueba es rechazar la disciplina del Abba. Eso nos constituye en rebeldes. A estas alturas lo que debemos hacer es, bueno, estamos en la escuela y aprendemos. Y aprendemos. Así que díganme, ¿quiénes de ustedes no han vivido momentos tensos, momentos conflictivos, momentos de duda, de incertidumbre, de confusión, de llanto, de angustia, de excesiva presión? ¿Cuántos? No los veo, pero me imagino. Estaban los dos viendo el video y se miraron los dos. Y se movieron las cejas, ¿no? ¿Viste? Porque toda Cajal vive esto. Así que quiten ese estigma de pensar que todo es malo. No, esto es malo, es malo. No es así, hermanos. Porque todo redunda para bien. Para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque tu corazón y mi corazón debe ser expandido, debe ser ensanchado. En otras palabras, nuestro entendimiento debe crecer y madurar y ser como la mente del Mashiach. Pensar como el Mashiach, ¿vale? Para que todo lo que vivamos en la Cajal de verdad sea un deleite. Es un deleite guardar Shabbat. Es un gozo guardar Shabbat. Es hermoso guardar Rosh Chodesh. Es maravilloso estar en Shalom con el Abba. Es productivo, es reflexivo, es una alerta constante el usar tzitzit. ¿Me entiendes? Es una honra llevar el velo a las mujeres. A estas alturas hemos comprendido que es mejor llevarlo siempre. ¿Me entiendes? Es hermoso y genial disfrutar las fiestas solemnes de Yahweh y prepararlas con anticipación. Es hermoso, es genial. Es gratificante abstenernos de lo que Yahweh ha dicho que no es kosher. Es gratificante saber que estamos obedeciendo al Abba. ¿Me entiendes? Por lo tanto, esto es la consecuencia de la maduración. Empezamos a vivir el reino.
Empezamos a disfrutar la vida nueva porque ya no somos del Olam. Estamos acá, pero no somos de acá. Y hay gente que le cuesta entender esto. Le cuesta. No pueden concebir su vida lejos de esa vida pasada que tenían. Les cuesta. Su interior les dice que no. El Ruach les dice que no. Pero su carne es débil. Y solamente se complacen o se autocomplacen diciendo, Yahweh me entiende. Él sabe que no hay maldad. No, no hay maldad, hay desobediencia que es peor que la maldad. Entonces, todo eso que es impedimento debe ser puesto en oración para que el Abba trate aquellas áreas que son difíciles para nosotros por nuestras debilidades. Porque, mis amados Sahim, la cizaña y el trigo no se van juntos. Crecen juntas, pero... Claro, crecerán juntas, pero no se van juntas. ¿Vale? Todos estamos bajo esta advertencia, todos, sin excepción. Y estos mensajes o reflexiones o estudios que comparto, de verdad son de alta responsabilidad. Porque los primeros en ser probados son los que instruyen. ¿Vale? Los primeros en ser aporreados son los que instruyen. Es el Moré. El Morejim, el que instruye en el momento. Y lo hemos asumido como tal. Y es una honra para nosotros saber que podemos comprender algo antes y poder enseñarlo de manera que no sufran lo que tuvimos que vivir de alguna forma. También es gratificante. Qué bueno que sea así. Pero aquellas cosas que son tuyas, propias, serán tratadas en tu persona, en el tiempo adecuado y con la presión debida a tu capacidad. ¿Para qué? Para que tu corazón se ensanche y desees con pasión y vehemencia los mandamientos de Yahweh, al igual que David. ¿Vale? Con fervor me apego a tus mandamientos porque tú ensanchas mi corazón, amplías mi entendimiento. Espero que este breve estudio haya sido de bendición, que hayan podido comprender un poquito más el deseo por buscar la voluntad de Yahweh. Y todos los que le tienen tirria a la Torah, le empiecen a desear la Torah. Deseen leerla, estudiarla, comprenderla. Lo que no entiendan, clamen a Yahweh. El Ruach revela, el Ruach exhorta. El Ruach es el mejor maestro. Y él es el experto en conectarte con gente que puede darte respuestas que necesitas saber. Es la multiforme gracia del Adón Yahshua a través del Ruach. Desea la Torah, desea sus mandamientos, desea agradarlo. Y verás cómo el Abba derramará todo su bien y todo su favor sobre tu vida. Esperamos haya sido bendecido y vamos a seguir compartiendo más Torah de Yahweh en los próximos días. Que disfruten este hermoso Yom, que sean todos bendecidos en gran manera. Oren por nosotros, estamos orando por cada uno de ustedes. No nos olvidamos de ninguno. Así es. No se olviden de nosotros, ¿vale? Y nos encontramos en otra oportunidad. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom. Sean felices.